vamos a entrar lo que es por las próximas 4 semanas. Tenemos lo que es un tema principal en el cual vamos a estar basando o lo que es utilizando para lo que es los mensajes. Y el tema principal es reavivamiento. Dentro de lo que es el tema, ¿cuántos de nosotros no pensamos que necesitamos un reavivamiento? Hay muchos que estamos aquí y están más felices los que están afuera que los que estamos dentro. Amén. Y nuestra cara refleja lo que es eso. Yo voy o veo en la televisión, veo en las calles, veo la gente cuando están en los shopping centers y los veo felices de estar utilizando la tarjeta de crédito a pesar que saben que no tienen dinero, a pesar que no saben cómo van a pagar lo que están comprando para comprar ropa que creen que otras personas se lo van a ver cuando las otras personas no les interesan lo que están utilizando y después viene cuando viene lo que es el pago. Pero están felices. También vemos lo que es en y espero que solo en la televisión. Yo no veo gente que esté infeliz cuando estén en los clubes nocturnos. Amén. Pero nosotros que la palabra dice que hemos sido dado vida nueva, que el Espíritu del Señor habita en nosotros, a veces como que necesitamos un reavivamiento. Diga reavivamiento. Y el mensaje del día de hoy es: reaviva mi fuego, Señor. La palabra dice que el Espíritu de Dios es como fuego consumidor. ¿Sabe lo que es fuego consumidor? Que yo no puedo parar, que yo sigo corriendo, que yo nunca me puedo llenar completamente de Él, porque siempre hay necesidad de más de Él y menos de mí. Amén. Yo quiero que nos váyanse en sus Biblias al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ver versículos del 11 al 16 el día de hoy. Segunda de Crónicas, es muy fácil encontrarlo ya que se encuentra después del libro Primera de Crónicas. Así que si usted sabe dónde está Primera, es cierto, está después de Primera de Crónicas. Así que Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículos del 11 al 15. Y esto sucedió, déjeme contarle, sucedió para que usted sepa el contexto de lo que vamos a ver. Al rey Salomón fue el sucesor del rey David. Fue el hijo del rey David, fue Salomón, a quien Dios eligió para que fuera el sucesor al trono de Israel. Pero el rey Salomón tenía un problema, que era solamente un teenager, un adolescente cuando él vino al trono. Tendría aproximadamente 17 a 20 años para liderar a un pueblo. Y el otro problema que tenía era que su papá había sido un gran rey. Y mire, no es solamente problema cuando usted tiene que suplantar a alguien, sino que cuando el que usted tiene que suplantar, usted sabe que es bueno. Y los zapatos sentimos que nos quedan grandes. Y este rey Salomón dijo: ¿cómo voy a hacer cuando lo iban a levantar hacia el trono? Y él oró al Señor y el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Y así como nosotros, que lo mismo haríamos, lo que el rey Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y nuestro Señor le dijo: has pedido bien. Y porque no has pedido riquezas, no has pedido ni que yo mate a tus enemigos, no solamente te voy a dar sabiduría, sino también te voy a dar riquezas. Y no va a haber nadie, va a haber paz durante la vida de tu reino. De hecho, Israel no hubo tiempo de más paz que el tiempo en el cual Salomón estuvo en el reinado. Y Salomón hizo otra cosa. Salomón, el Señor lo eligió para que él construyera el templo a Dios. El primer templo que fue elegido al Señor, o regido o construido para el Señor, fue construido por Salomón. Y Salomón construyó el templo. Dentro de lo que es, esto nos lleva a capítulo 6, es solamente para que vea el seguimiento, y en el capítulo 6 el templo ya está construido. Y Salomón comienza a orar. Y hace una oración larga, la cual, si el Señor lo permite, lo vamos a ver en las próximas semanas o en las semanas que están por venir. Y Salomón ora lo que es al Señor
Y luego en el capítulo 7, versículo 11, es después de lo que es la oración de Salomón y que el templo ya está construido y presentado ante el Señor. Y mira lo que dice. Póngase de pies, palabra del Señor, capítulo 11 del versículo 7 de segundo libro de Crónicas. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Escucha otra vez, mira lo que dice. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, escucha esto, y no solamente en la casa de Jehová, sino que como él se propuso hacer en la casa de Jehová, entonces también lo que hizo en su casa, ¿qué pasó? Fue prosperado. ¿Quiere usted saber la fórmula? Ahí está la fórmula. Preocúpese de la casa del Señor y de las cosas del Señor, y el Señor dice, yo me ocupo de ti. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Esta es la que está en el capítulo 6. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mira lo que dice. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Esto es cuando las cosas nos van mal, cuando el trabajo se pierde, cuando no hay dinero, cuando hay problema en la casa, cuando hay problema en la familia, cuando hay problema entre esposo y esposas o con los hijos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí está un versículo que todos conocemos. Si se humillare mi pueblo, diga humillare. Si se humillare mi pueblo, diga humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, le está hablando a cristianos. Y oraren, diga oraren. Y oraren, y buscaren, diga buscaren. Y buscaren mi rostro. ¿Cuáles son los requisitos? Si se humillaren, si oraren, si buscaren mi rostro. Pero no solamente eso. Porque estos tres, ahí estamos nosotros. Nosotros a veces decimos que nos humillamos ante el Señor. Oramos. Estamos aquí buscando el rostro del Señor. Pero el problema es el cuarto. ¿Sabe usted que sin conversión no hay salvación? Sin conversión no hay salvación. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Cuándo? ¿Qué significa? No solamente mi generación, sino la generación después de mi generación y la generación después de la generación de mi generación por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la promesa de Dios. Tomen sus asientos. Dios bendiga su palabra. Hoy estamos hablando del tema principal, próximas 4 semanas, es reavivamiento. ¿Pero qué es reavivamiento? Reavivamiento es la restauración. Reavivamiento es la reanimación. Cuando yo estoy en una enfermedad y la enfermedad comienza a irse, yo estoy siendo reanimado. Hay un revival. Eso es lo que significa reavivamiento. Reavivamiento implica que algo está vivo. Escuche, esto es para usted. Reavivamiento implica que algo está vivo, pero que está a punto de morir. Reavivamiento implica que usted ya vino al Señor, pero hay algo en usted que está a punto de morir debido a lo que usted, en los frutos, debido a la vida que usted está llevando. Reavivamiento es cuando las gentes o cuando la iglesia está llena de gente, pero la gente está llena de Dios. Reavivamiento no es el solamente que usted esté aquí. Reavivamiento ocurre cuando Dios está donde usted
está. Hemos escuchado nosotros el término que la gente necesita ser revivida. Cuando alguien se desmaya, nosotros le damos espacio, le damos aire, le damos agua para que vuelva a venir al estado normal, al estado de vida que antes tenía. Reavivamiento lo que significa es que algo ha venido, escuche, algo ha venido a contaminar nuestro sistema. Algo ha venido a contaminar nuestro cuerpo y está causando la muerte y está causando la destrucción y necesitan ser revividos. Es decir, necesitan que sean vueltos a la vida. El reavivamiento toma lugar cuando ocurre restauración en la vida del pueblo de Dios. Mire, cuando un matrimonio es revivido, esto significa que estaba muerto o estaba decaído. No significa que estén divorciados. Porque a veces los matrimonios están allí, la esposa está allí, la esposa trabaja o toma la función de lo que es de madre y de esposa. El esposo está allí, el esposo sale a trabajar, regresa de trabajar, pero ya no hay relación. El excitement ya se perdió en lo que es toda la relación. Ya no hay vida en esa relación y esa relación necesita ser revivida. Esa relación necesita revivida. El reavivamiento implica impartir o conferir o dar vida a algo que antes tenía vida, pero que ahora está a punto de morir. Y el problema en nuestras vidas es que hay veces estamos tratando el dolor y no la causa del dolor. Un pastor hablaba de lo que es reavivamiento y dice que él se fue en un crucero, pero al segundo día de estar en el crucero le comenzó a dar un malestar en la muela. Y él lo que hizo, comenzó a tomar ibuprofén, pero el dolor comenzó a incrementar hasta que fue imposible contenerlo. Entonces se fue al médico que están en los cruceros y el médico que están en los cruceros le dio Vicodin, le dio una pastilla para el dolor más fuerte. Y él comenzó a tomarse la pastilla y al principio estaba bien, pero después el dolor aumentó. Cuando ya no pudo más, habló a su dentista y le dijo qué era lo que sentía, le dijo qué era lo que pasaba. Y el dentista le dijo, lo que tú tienes es un absceso dentro de lo que es uno de tus dientes. Lo que tú tienes es que se ha creado un absceso y algo está pudriéndose dentro de ti. Y lo que tú estás haciendo es enmascarando el problema cuando estás tomándote pastillas para el dolor. Pero el problema ahí está. Y dale gracias a Dios que tú sigues sintiendo el dolor. Porque si tú ya no sintieras el dolor, lo que sucedería fuera de que hubiera una infección que se fuera a tu sangre y pudieras tú morir. Muchos de nosotros hemos estado popping pills para el dolor. Muchos de nosotros estamos tratando que ya sea a través de algo, el que nosotros estemos tratando de compensar aquello que no tenemos. Muchos de nosotros compensamos lo que no tenemos a través de las drogas, lo que nos hace falta, y creemos que el Señor no nos ve, o porque estamos aquí y nadie nos ve y no nos damos cuenta que el único que implica, que el único que vale la pena que sepa cómo soy yo es el que nos está viendo. Muchos de nosotros en nuestra mente estamos con nuestros esposos, pero nuestro corazón no está allí. Y estamos popping pills tratando de compensar algo que no tenemos, y no nos damos cuenta que estamos enmascarando el dolor, pero que si no hacemos algo, que gracias a Dios todavía el dolor está allí, porque el Señor nos está llamando, porque el Señor nos está diciendo, date cuenta que la infección va a crecer y que las pastillas del dolor enmascaran algo, pero no quitan el problema que hay en ti. Había lo que es en una casa, y la casa comienza a tener rajaduras en la pared. Y este hombre llama a un pintor
y le dice, yo quiero que arregles lo que es mi casa porque está teniendo a tener grietas y se están abriendo más. Y él dice, no hay problema, la casa era de cemento, de ladrillo. Y comienza a ponerle más cemento hasta que cierra lo que es la grieta y vuelve a pintar la pared. Pero meses después pasan y la grieta comienza a abrirse nuevamente. La pared comienza a rajarse nuevamente y este hombre se molesta y dice, bueno, yo pagué dinero. Le habla por teléfono y el pintor le dice, el contratista le dice, no hay problema, yo garantizo mi trabajo, ya llego. Y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a poner lo que es cemento, vuelve a cerrar la grieta y vuelve a pintarla. Pero los meses pasan y la grieta comienza a abrirse. Entonces él se molesta y dice, ya no voy a tratar con este hombre, no sabe lo que estoy haciendo, voy a llamar a alguien más. Y llama a alguien más. Y llega el otro y se le queda viendo a la pared y le dice, tú no tienes un problema con tu pared. Y este dice, este me salió peor. ¿Qué no se da cuenta que yo estoy viendo la grieta, la rajadura, el crack, the crack in the wall? ¿Qué no se da cuenta que yo estoy viendo eso? Y le dice, tú no tienes un problema con la pared. El problema tuyo, le dice, está en el cimiento. El problema tuyo está en la fundación. Y no importa cuántas veces tú arregles la grieta que hay en la pared, hasta que tú no arregles el problema que hay en tu fundación, siempre va a aparecer la grieta nuevamente. Ese es el lugar donde a veces nosotros estamos. Estamos tratando de ponerle lo que es enmascarar lo que es el problema y no nos damos cuenta que el problema nuestro está en la fundación. Mire, venimos a la iglesia, le voy a decir, el problema está en la fundación nuestra. Segundo, a veces nuestra fe está construida en convicciones personales y no en la palabra de Dios. A veces nuestra fe está cimentada en lo que yo pienso que tiene que ser el Señor. Y sabe, cuando usted está siguiendo al hombre, cuando usted dice, yo sí soy, yo así nací, ya nadie me cambia, lo que usted está diciendo, yo soy Dios y tú no eres Dios. Tú eres mi sirviente que cuando yo te necesito, I'll let you know. But in the meantime, keep your distance. Because I know how I live my life. Yo sé cómo vivo mi vida. El problema es que nuestra fe está basada en nuestras convicciones personales y no en la palabra de Dios. Tercero, ¿sabe cuál es el problema también nuestro? Y por eso necesitamos reavivamiento. Venimos cansados a la iglesia. Mire, ¿cuántas veces nosotros no queremos venir a la iglesia? Y sabe lo que yo he escuchado, es que estoy muy cansado para ir a la iglesia. La iglesia nos cansa a nosotros. Un pastor estaba predicando acerca del infierno. Porque ¿sabe usted, mi hermano, que el infierno es tan real como el cielo? Amén. ¿Sabe usted que la palabra dice que si usted no ha recibido a Jesús, que cualquier persona que tiene la oportunidad de recibir a Jesús como Salvador y lo rechaza a Él, la palabra dice, si tú me confiesas ante los hombres, yo te voy a confesar ante mi Padre, pero si tú me rechazas ante los hombres, yo también te voy a rechazar ante mi Padre. ¿Sabe usted que la palabra dice que el infierno es un lugar de tormento eterno? Y usted dice, ¿cómo es posible que un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno? Y déjeme decirle que Dios ya proveyó la salvación, la solución que se llama Jesús. Dios no manda a nadie al infierno, nosotros solitos decidimos irnos allí. Amén. Y esa es una realidad tan grande como la es el cielo. Esa es una verdad tan grande. La palabra de Dios habla tantas veces del cielo como habla tantas veces del infierno.
como habla de un lugar de desolación, de un lugar de un fuego ardiente, de un tormento eterno que originalmente no está planeado ni fue hecho para los humanos, sino para todos los demonios y Satanás. Pero nosotros, cuando rechazamos el poder salvador de Jesús, decidimos irnos allí. Y un pastor estaba dando un mensaje muy fuerte acerca de lo que es el infierno. Y en la congregación, ¿sabe usted que en cada congregación hay uno que se queda dormido? El Señor manda de todo a todas las iglesias. ¿Sabe usted que en la congregación hay uno que se queda dormido? ¿Quiere que le diga aquí quién es? ¿Sabe usted que este pastor era una predicación muy fuerte, hablando acerca de lo que es el infierno? Y el pastor se emocionó tanto en la predicación que dio un golpe en el púlpito y dijo: los que se quieran ir al infierno, que se pongan de pie. El que estaba dormido solo escuchó: ponte de pie. Y se puso de pie. Y todo el mundo comienza a verlo y no hallaban qué decir. Y pasaron unos momentos y él comienza a ver que nadie más se levantó. Y le dice: pastor, yo no sé y no estoy seguro por lo que acabamos de votar, pero tal parece que solamente usted y yo vamos a ir a ese lugar. Y lo que a mí me deja perplejo, hermano, es que cuando a veces hablamos de iglesia y alabanza, lo hiciéramos como si estuviéramos cansados todo el tiempo. Estoy muy cansado para ir a la iglesia. Y la implicación, fíjese, mire lo que usted está diciendo de su Dios, a quien que usted llama Señor. La implicación cuando usted dice: es muy temprano levantarme a las 7:30, y discúlpeme, y lo digo con mucho respeto, para ir a orar. La implicación es que la iglesia nos cansa. La implicación es que la iglesia nos hace sentir cansados. Nunca decimos: wow, voy a ir a la iglesia a recuperarme. Voy a ir a la iglesia a llenarme nuevamente de energías para agarrar nuevas fuerzas. La palabra dice que Él da esfuerzo al cansado, que Él multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan. Los jóvenes van a flaquear y van a caer. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es mi Dios, que nos hace seguir adelante. Pero el problema nuestro es que queremos simplemente la rajadura que está en la pared. No entendemos que el problema es la fundición y queremos siempre enmascararla con algo. Segundo, que nuestra fe está basada en convicciones personales y no en la palabra de Dios. Tercero, que estamos muy cansados para seguir al Señor. Y es por eso que nosotros necesitamos tener un reavivamiento, porque a veces tenemos iglesia, pero no tenemos vida. ¿No es cierto? A veces tenemos actividades, pero no tenemos vida. A veces escuchamos sermones, pero no tenemos vida. Y la palabra dice: vuelve a darnos vida nuevamente. Reavivamiento no es tener una religión. No es agregar un ritual más, no son más sermones, no son más programas. Porque esto lo único que hacen es seguir tomando píldoras para el dolor. Pero si lo que hacemos no lo sentimos, en vano es lo que estamos haciendo. Amén. Si lo estamos haciendo pero no sentimos lo que estamos haciendo. La religión tiene su lugar. Pero el reavivamiento tiene que ver con Dios, cambiando nuestras vidas constantemente, haciendo algo dentro de nosotros. ¿Sabe usted, hermano, por qué en el pueblo de Dios se necesita reavivamiento? Porque la llama del Señor comienza a bajar en su vida cuando usted comienza a alejarse del Señor. ¿Sabe por qué es necesario reavivamiento? Para evitar
la ira del Señor. En el libro, no lo busque, pero en el libro de Salmos capítulo 85, el salmista dice acerca del pueblo. En el versículo 2 dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Pero ¿sabe por qué es necesario reavivamiento? Dice: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Y hay veces hay necesidad de reavivamiento porque el pueblo ha rechazado al Señor, porque nosotros comenzamos a reemplazar a Dios por algo más en nuestras vidas. Y a veces nosotros comenzamos a reemplazar al Señor. Y la prueba de esto, ¿sabe cuál es la prueba? Que comenzamos a cambiar nosotros mismos. Nuestras prioridades comienzan a cambiar. ¿Sabe usted que no hay nada más lindo que una iglesia llena de recién convertidos? Que yo cambio 10 recién convertidos a 500 con 5 años en el Señor. Que yo cambio a 10 recién convertidos a 5,000 con 10 años en el Señor. Que yo cambio a 10 recién convertidos que 50,000 con 20 años en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el recién convertido tiene esa llama, esa pasión por Cristo. Y a medida nosotros venimos más al Señor, esa llama va decayendo cuando comenzamos a reemplazar algo por nuestro Dios. Y el pecado que abunda en nosotros es la prueba que nosotros estamos reemplazando, cambiando al Señor. Y el Señor dice en el libro de Salmos: restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. En 1904, esta es una historia real. En 1904, un estudiante llamado Evan Roberts comenzó a sentir que Dios le mandaba un mensaje urgente diciendo que iba a derramar un espíritu de reavivamiento en Wales, lo que es hoy parte de Gran Bretaña. Y Evans comenzó a asistir a reuniones de reavivamiento, y cada vez su llama y la pasión del Espíritu de Dios crecía más en sus vidas. Y mientras él estaba en el altar y él oraba, ¿sabe cuál era la oración de este hombre? ¿Sabe cuál era la oración de este hombre? Dóblame, Señor. Bend me, oh Lord. En otras palabras, I want to surrender all. Yo quiero entregarme completamente a ti. Yo quiero entregar todo lo de mi vida completamente a ti. Y Robert regresó a la iglesia local. Y el pastor no quería permitirle a Robert que hablara. De tanto Robert insistir e insistir, una noche que había una noche de oración, el pastor dijo: para quienes quieran quedarse, una iglesia muy grande, para quienes quieran quedarse, Robert tiene lo que es unas palabras para ustedes después que terminemos. ¿Quién se quiere quedar a escuchar otro sermón después de un sermón? Y solo se quedaron 17. Y la gran mayoría de los que se quedaron fueron 17 jóvenes y pocos adultos jóvenes. Y entonces lo que sucedió es que Robert habló por cerca de 2 horas un simple mensaje que contenía 4 puntos, los cuales él estaba convencido que iba a poder ayudar para que la iglesia o para que en la iglesia hubiera un reavivamiento. Y yo quiero compartir con ustedes, y si toman notas, tomen notas de estos 4 puntos. 1904, Robert en Wales lleva a 17 personas estos 4 puntos después de hablar por cerca de más de 2 horas. Yo no he hablado más de 25 minutos el día de hoy. Por cerca más de 2 horas. Y estos son los 4 puntos. Primero, confesar al Señor todos los pecados conocidos. Esos no son los pecados de su esposo, mi querida esposa que está aquí.
Esos no son los pecados de su esposa, mi amado esposo que está aquí. Esos no son los pecados de los padres, mis queridos hijos que están aquí. Padres no son los pecados de sus hijos. Confesar todos los pecados conocidos son aquellos que usted lleva dentro, aquellos que todavía permanecen en usted. Ya el cigarro que todavía lo usa y que no lo puede dejar, y que el único que piensa que usted no sabe se esconde de la iglesia, pero no se da cuenta que el Señor sabe que está allí. El alcohol que todavía no puede dejar, que el único, o tal vez ya lo dejó, pero todavía sigue acariciando en su mente a la botella. La pornografía, que creemos que nadie nos ve, y que cuando estamos solos el que interesa que nos ve es el que nos está viendo. Las drogas, que son una realidad tanto allá afuera como dentro de la iglesia, que pensamos que no quiero que el pastor ni mis papás se den cuenta, y no nos damos cuenta que el que interesa que se dé cuenta ya lo sabe, inclusive antes que lo hayamos hecho. La lengua con la cual nosotros maldecimos a otros, cuando la palabra del Señor dice que es imposible que de una misma fuente salgan ríos de agua dulce y de agua amarga. ¿Es o no es? En otras palabras, confesar todos los pecados conocidos son sus pecados, aquellos que hay en lo más profundo de su ser. Significa venir al Señor y decirle aquello que usted no puede cambiar, aquello que usted tiene que lo está impidiendo que se aleje, que haya un acercamiento, y está haciendo que se aleje e impidiendo que haya un acercamiento entre Dios y usted. Confesar todos los pecados conocidos al Señor. Pero ¿sabe usted que confesar no es suficiente? Segundo punto, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Sabe usted lo que es arrepentimiento? En el griego, arrepentimiento es metanoia. En el griego, arrepentimiento es cambiar de rumbo. No me venga a decir usted que se echa sus toquecitos y que después se arrepiente, pero la semana siguiente se lo vuelve a echar. Eso no es arrepentimiento, hermano. No me venga a decir usted que se echa su cigarrito y que 2 semanas después se arrepiente, o después, Señor, perdóname, pero aquí está la caja de Marlboros. Eso no es arrepentimiento, hermano. No me venga a decir usted que aquí habla de una manera, pero que al salir de aquí su boca refleja algo diferente, que no está Dios ahí. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Arrepentimiento significa que yo estoy siguiendo este camino y me doy cuenta que este camino está mal y cambio de camino. Eso es arrepentimiento. Eso no es solamente que yo confieso al Señor mis pecados. Tiene que haber arrepentimiento en su vida. Arrepentimiento no solamente de las cosas que hizo en el pasado, que ya el Señor la lavó con la sangre, con su sangre, sino de las que está haciendo en el presente. Arrepentimiento porque a usted se le olvida que quien importa que sepa lo que está haciendo es el que sabe lo que usted está haciendo, cuando nadie usted piensa que lo está viendo. Tercero, obediencia y entrega completa al Espíritu Santo. Mira, hermano, si usted ya recibió al Señor, el Espíritu Santo habita en usted. El Espíritu, todo el poder del Señor, la tercera persona de la Trinidad, habita en usted. Tiene que haber obediencia, rendirse completamente al Señor. Eso no solamente es confesión, sino que tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber obediencia al Espíritu Santo. Usted lo sabe. Si usted está en el Señor, cuando hacemos algo malo, la palabra dice que el Espíritu nos habla a nosotros. Usted lo sabe, usted lo ha sentido. Ya no siente el mismo sabor si ya vino el Señor. Ya la botella ya no sabe igual después. Ya el cigarrito ya deja un sabor amargo después. Ya la droga usted sabe que es algo porque ya hay luz en usted. Antes no la había, antes estaba muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. Pero si usted ya vino al Señor, ya hay luz en usted.
Y usted es el que está alejando, usted es el que está haciendo más pequeño al Espíritu del Señor que vive en usted. Cuarto, confesar a Cristo públicamente. Mira, hermano, ¿quieres saber cómo mantener una vida cristiana honesta e íntegra? ¿Quiere que le dé la fórmula? Amén. ¿Quiere que le dé la fórmula? Confiese a Cristo públicamente. Porque las personas que no son cristianas, si usted confiesa a Cristo públicamente, le van a decir, ¿y eres cristiano? Cuando le escuchen hablar, cuando le escuchen actuar. No necesita usted decirle, confiese a Cristo públicamente. Y no se preocupe de lo demás, que las personas van a ser sus jueces. Los que están afuera y no la iglesia van a ser sus jueces. Confiese a Cristo públicamente. Pero el problema es que si usted lo confiesa públicamente y no ha habido confesión de todos sus pecados y no ha habido arrepentimiento, la palabra dice en el libro de Romanos, por causa de ustedes blasfeman mi nombre. Por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Porque la gente está harto de escuchar religión. Quieren ver acción. Quieren ver cambio en las vidas. No me diga usted que es cristiano y todavía se comporta como se comportaba hace 5 años. No me venga a decir que el Espíritu del Señor está en usted y todavía quiere estar haciendo lo que hacía antes de venir al Señor. No me venga a decir usted de que el Señor está trabajando en su vida cuando todavía quiere seguir viviendo la misma vida que trajo destrucción antes. Es la vida que le va a traer destrucción el día de hoy. No hay cambio. Tiene que haber no solamente lo que es la confesión de los pecados, tiene que haber arrepentimiento, es decir, cambiar de mente. Lo que antes hacía ya no lo hago ahora. Tiene que haber lo que es obediencia al Espíritu Santo y tiene que confesar a Cristo públicamente. Estos son los puntos para que pueda haber un reavivamiento en nuestras vidas y para que otras personas puedan venir a los pies de Jesús. ¿Sabe qué pasó? En inglés se dice, cuando alguien le pide que usted haga algo, dice, what is in it for me? ¿Qué voy a obtener yo? 1904. Después que Robert predicó por 2 horas consecutivas estos 4 puntos, al finalizar, los 17 jóvenes estaban en el altar de rodillas, llorando y aclamando a Dios, y se quedaron allí hasta las 2 de la mañana. ¿Y sabe lo que pasó? Un gran movimiento comenzó. Al fin de semana, 60 personas nuevas habían venido a Jesús. ¿Sabe qué sucedió? Mes y medio después, 1,500 personas habían venido a Jesús. ¿Sabe qué pasó? En el próximo año y medio, más de 1 millón de personas vinieron a los pies de Jesús. El reavivamiento fue tan grande, escuche, que cambió la cultura nacional de todo un país. Ese es el poder que hay en nuestras manos. ¿Sabe qué sucedió? Hubo negocios que comenzaron a irse a la bancarrota. Todos los bares y las tabernas y los lugares que vendían alcohol comenzaron a cerrar. ¿Por qué? Por falta de clientes. Y esto es una realidad que pasó. No habían ya clientes. Por casi 2 meses el trabajo en todas las minas de carbón paró. ¿Quiere que le cuente por qué? Porque los animalitos que jalaban los vagones eran burros y mulas y ya no reconocían el comando de la voz de los trabajadores porque no reconocían que se les hablara sin ninguna mala palabra. Ya no reconocían la voz de ellos porque ellos habían aceptado al Señor y su boca, ¿sabe qué dice el Señor? Que cuando nosotros lo aceptamos a Él, nuestra boca va a hablar una lengua limpia, diferente, una lengua nueva, dice el Señor, no lo digo yo. Y por mes y medio,
Por mes y medio los animalitos no reconocían la voz de estos mismos porque no reconocían que ya no se les hablara con maldición, sino que con bendición. ¿Sabe qué pasó? Los policías fueron descansados por 18 meses porque ya no habían crímenes. ¿Sabe qué sucedió? Uno de los pocos casos que vino a un juez fue de un hombre que caminó solo ante la corte diciendo que él era culpable de haberse robado una cantidad de dinero. Y el juez vino y le habló de Jesús. Y este hombre aceptó a Jesús. Y el juez le dijo: yo soy un juez y ante los ojos del Señor tengo que ser honesto. Y ante los ojos del Señor tengo que ser íntegro. Y tú has cometido una falta. Y tú tienes que ir a la cárcel por esa falta. Así que tú eres culpable y tú tienes que ir a la cárcel y yo te condeno a la cárcel por eso. Pero a la misma vez dijo el juez y se sacó su cartera: aquí pago lo que tú te robaste, porque también tengo el poder de darte la libertad una vez que el pago ya ha sido dado. Y esa corte la cerraron con un himno al Señor. Y es esa misma libertad que nosotros tenemos que pagar con la muerte por lo que hemos hecho. Pero el Señor dice a través de Jesús: yo mandé a mi Hijo para que Él pagara todo aquello que tú has hecho, para que hoy tú puedas tener libertad en todo lo que tú hagas. Libertad en tu vida. ¿Sabe que este reavivamiento cruzó el océano Atlántico? Y por mucho tiempo el New York Times llegó a Nueva York y a New Jersey, y el New York Times tenía una columna que decía: los nuevos convertidos al Señor, diaria. Eso es lo que el reavivamiento pasa o hace en nuestras vidas. Yo quiero preguntarles a ustedes el día de hoy: ¿qué es lo que ha cambiado desde 1904? Porque las cosas han cambiado, amén, grandemente. Pero yo quiero recordarles a usted que Dios es el mismo. Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que el mismo Dios que produjo un reavivamiento en Wales en 1904 es el mismo Dios que puede producir un reavivamiento en nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué parte del poder de la resurrección de Jesucristo ha disminuido? Ninguna. El mismo poder que tuvo Evan Roberts es el mismo poder que es dado a nosotros. Pero para que esto venga a ser una realidad en nuestras vidas, quiero recordarle algo. Los 4 puntos. Usted tiene que confesar sus pecados. Todos los pecados que usted conoce y que usted sabe que está haciendo. Usted tiene que confesárselos al Señor. Tiene que haber arrepentimiento y en algunos casos restitución. Es regresar a aquello que hemos quitado. Tiene que haber obediencia y entrega al Espíritu Santo. Y tiene que confesar a Cristo públicamente. Hay 2 planetas en el sistema solar. Uno es Pluto, que ya ni siquiera quieren que sea planeta. Y el otro es Mercurio. Los 2 están en el sistema solar. Y los 2 están dando vueltas alrededor del Sol. Los 2 son redondos y usan la misma órbita. Pero hay una gran diferencia entre estos 2 planetas. Y la diferencia grande es que uno es extremadamente frío y el otro es extremadamente caliente. Y la diferencia la hace no que sean planetas, sino que la gran diferencia es que uno está bien cerca del Sol y el otro está bien alejado de este. ¿Dónde está usted con respecto al Señor?
Muchos de nosotros nos sentimos fríos y le queremos echar la culpa a la iglesia, al trabajo, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la situación económica, cuando no nos damos cuenta que la diferencia entre frío y caliente es cuál es la distancia o qué tan distanciado está usted de su sol, que es Dios. Si se humillare mi pueblo, dice 2 de Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, si se humillare mi pueblo, Señor, aquí estoy, confieso todos mis pecados, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Me arrepiento, Señor. Entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Termino con esta historia. Un hombre vino en una iglesia. La palabra dice en Santiago que debemos de confesarnos los unos a los otros los pecados. Y esto es con el propósito de edificación. No es con el propósito que usted se los cuente al vecino. Amén. Y este hombre vino y le dijo que estaba en un gran problema porque estaba perdiendo su casa. He was losing his home. Y le dice el pastor, "What's going on with your house?" "Well," le dice él, "hace un año perdí mi trabajo. And I haven't paid the mortgage for 1 year. No he pagado la mortgage por un año. Now I have a good job. Hoy tengo un buen trabajo. But the bank doesn't want to deal with me." Pero el banco no quiere trabajar conmigo. Yo estoy aquí para que tal vez podamos orar y que tú le puedas pedir como pastor al Señor que no me quiten mi casa, que se mantenga mi casa. Y le dice el pastor, ¿hay algún otro pecado que tú quieras confesar? You want to confess any other sin? Y él le dice, well, not really. No realmente. Ok, vamos a orarle. Well, le dice, well, you know, I mean, en la casa yo no quiero que me la quiten. Y yo quiero dejarte esto en claro. Yo no quiero que me quiten mi casa porque ahí es donde yo vivo con mi novia. Y él le dijo, okay, who are you living with? Le dijo. Oh, ella vive con mi novia. ¿Y quién es tu novia? Le dijo. Oh, the one that is sitting next to me every Sunday. Also, she is a Christian. Ella es cristiana, ya. Y ustedes están viviendo juntos, pero no están casados. Well, ya, le dijo. Y le dice el pastor, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que tú me contestes. Si yo fuera el papá de esa niña con la cual tú te estás acostando sin estar casados, si yo fuera el papá de ella, ¿vendrías tú aquí a pedirme ayuda? Y él le dice, well, quizás no. So you're telling me, le dice, que tú quieres pedirle al Señor por tu casa cuando el Señor está viendo que tú estás con su hija, a quien Él ama tanto. ¿Y quieres que el Señor te ayude a qué? Si tan solo mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oírlo desde los cielos y sanaré su tierra. Si su tierra no está sanada, pregúntele al Señor por qué. Para aquellos que están deseosos y ansiosos de continuar, la palabra dice esto, un último versículo de exhortación. A veces
nosotros continuamos en nuestros pecados porque creemos que a Dios no le interesa. Y Dios dice, Dios no tarda en sus promesas como algunos lo creen, sino que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tan solo mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra. ¿Quiere que le cuente algo? Israel no lo hizo. ¿Sabe usted que hablaba con Cassandra el día de ayer? Este templo estaba de afuera y de adentro recubierto en oro. ¿Sabe usted que la palabra dice que en los tiempos de Salomón la plata y el oro eran tan comunes como las piedras en las calles? Así era la abundancia que había en el pueblo de Israel. Y después de haber construido el templo, después que Salomón oró, esto fue lo que le dijo el Señor a Salomón. Y en su casita continúe leyendo ese capítulo y sabe qué sucedió. El tiempo pasó y el pueblo no escuchó. Y el templo fue destruido. Eso es lo que el Señor quiere evitar en nuestras vidas. Que el templo que somos nosotros no sea destruido. El pecado nunca viene solo. Siempre da frutos que son de muerte y de destrucción. Dios nos está llamando para que haya un reavivamiento. Yo le invito que usted ore por esos 4 puntos esta semana. Yo lo invito honestamente, porque lo que el Señor hizo a través de Evan Roberts lo puede hacer el día de hoy aquí en nuestra iglesia. Confíese los pecados al Señor. Arrepiéntase. Obedezca al Espíritu Santo. Confiese, arrepiéntase y obedezca a lo que es al Espíritu del Señor, que haya restitución en su vida, para que podamos ver y sentir y experimentar la gloria del Señor en cada una de nuestras vidas. Incline sus rostros. Padre Celestial, de principio a fin, Señor, tu palabra nos exhorta, Señor, a entender, Señor, a comprender, Padre Santo, que tú has preparado para nosotros algo más grande de lo que a veces nosotros estamos viviendo. Y en la oración que tu hijo Salomón hacía, Señor, antes de la apertura del templo, decían, Señor, si hemos pecado contra ti y vamos a pecar porque no hay nadie que no peque. Señor, si tú los entregas a sus enemigos por esta causa, Padre Santo, pero si ellos oran ante ti, si se convirtieren de todo su corazón, vuélvelos, escucha desde los cielos y desde donde ellos estén, Señor, vuélvelos a traer. Y esa es mi oración, Padre Celestial, para cada uno de tus hijos que están aquí. A veces estamos presentes en carne, pero lejos en espíritu. And we are asking God, and we are telling God, I need your help. Don't you see that my marriage is falling apart? Don't you see my children? I want my kids to have that flame for you. Don't you see what they're doing? Lord, do you see my husband? Do you realize that I need him to love me? That I need him to protect me?
Do you see what is happening in my life? That I can't take it no more. That I feel empty. That I feel lost. That I'm going and going to church and I'm praying and I'm singing. But I don't feel you. Where are you? Where are you? Y el Señor nos dice, si tan solo mi pueblo se humillaren ante mí, oraren ante mí, buscaren mi rostro y se arrepentiesen de sus malos caminos, se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y sanaré tu tierra. Yo le pido al Señor que este mensaje pueda haber llegado al fondo de tu corazón. Padre Celestial, yo suplico que haya un reavivamiento en tu iglesia, Señor. Padre Santo, estamos a veces aquí impacientes que esto termine, Señor. Y tú sabes, Padre, que no lo estoy diciendo con propósito de hacer sentir mal a nadie, Señor. Son tus palabras las que estoy repitiendo, Señor. Y el Señor te dice a ti, tú quien seas, que no te das cuenta. ¿Que no estás cansado de llevar esa vida? ¿Que no estás cansado de ver que tu familia se está alejando? ¿Que no estás cansado que no te has dado cuenta que has tratado y tratado y tratado y que no encuentras propósito o placer en aquello que te está destruyendo? ¿Que no te das cuenta lo que yo requiero de ti? No es trabajo, no son actividades, no son que cantes más fuerte o que eleves tus manos al cielo. No es cuánto hables de Dios, sino cuánto Dios haya en tu vida. No es cuánto tú profeses a Jesús, sino que tu vida profese al que Jesús que murió, que resucitó, pero que hoy vive en ti. ¿Que no te das cuenta, te dice el Señor, que no estás harto y cansado de lo que estás viendo, de lo que has vivido? Y el Señor te dice hoy, son tiempos de reavivamiento. Son tiempos que la llama del Espíritu Santo que vive en ti vuelva a ser la que gobierne tu vida. Es tiempo que vuelvas a encontrar el propósito por el cual yo te creé. Es tiempo que regreses a mí. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta que estés comiendo como el hijo pródigo con los cerdos? ¿Hasta que tu familia esté destruida? ¿Hasta que estés en la cárcel? ¿Hasta que estés sin un 5? ¿Hasta que pierdas la casa? ¿Hasta que se den cuenta de lo que está pasando o de lo que estás haciendo? ¿Hasta eso? Dice el Señor. ¿Que no te das cuenta que yo quiero restaurarte? ¿Que no te das cuenta que yo quiero hacerte una vida nueva? ¿Que no te das cuenta que lejos de mí, no importa dónde estés, vas a llegar al punto, no importa lo que alcances, vas a llegar al punto en el cual te darás cuenta que es igual que el principio? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Porque si tan solo tú te humillares ante mí, orares y buscares mi rostro y te arrepintieses y te convirtieses de tus malos caminos, entonces yo voy a oír tu voz desde los cielos, voy a escuchar cuando tú clamas a mí y voy a sanar tu tierra. Voy a hacer en tu vida lo que es imposible para ti, para el Señor. No hay nada imposible. Voy a hacer esos cambios que tú no puedes tener. Voy a quitar ese espíritu de piedra
ese corazón de piedra, dice el Señor, y voy a poner en lugar un corazón de carne donde estén grabados mis estatutos y mis leyes, para que tú jamás te olvides de ellos. Yo te suplico, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que traigas ese reavivamiento de 1904. Lo proclamo en tu nombre, Señor. Lo proclamo, Padre Celestial, en tu nombre, Señor, que vamos a llevar eso a nuestras casas, vamos a llevar eso a nuestros trabajos, Señor. Vamos a llevar esto a nuestras vidas. Restáuranos, Padre Celestial, el día de nuestra salvación. Devuélvenos, Señor, el gozo de nuestra salvación. Gracias, Padre Santo, por tu familia, Señor, por tus hijos, Padre Santo. Y permite que esta nueva jornada que emprendemos de reavivamiento pueda traer ríos de nueva agua, de agua viva a nuestro ser, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Amén.